Hace ya algún tiempo escuché en una grabación una experiencia que había tenido un predicador cuando en cierta ocasión tuvo la oportunidad de visitar Tierra Santa allá en Israel. Y comentaba que tal vez uno de los momentos más interesantes y más excitantes fue cuando le tocó cruzar por la frontera del río Jordán. Y él comentaba que habían salido de la ciudad de Tiberíades, que queda al sur del mar de Galilea, y bordeando el río Jordán, habían llegado hasta la ciudad de Jericó. Y que todo eso por donde habían viajado, era un desierto. Y que el guía, que sabía que todos los que iban ahí eran personas que eran pastores o que de alguna manera eran conocedores de la historia de Israel, les preguntaba muchas cosas como para probarlos. Les preguntaba algunos detalles importantes de ciertas regiones donde iban pasando. Y cuenta que después de ver puro desierto durante mucho tiempo, el guía les dijo: volteen a su derecha y pongan atención. Y siguieron viendo desierto, 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 cuando de pronto se apareció una región de montes completos llenos de vegetación, de sembradíos de palmeras, de árboles frutales y demás plantas, preciosas todas ellas. Y entonces los viajeros preguntaron: ¿qué es eso? ¿De dónde salió esto tan intempestivamente? Y el guía solo sonrió y respondió: Isaías 35, el desierto florecerá. Vamos a orar. Padre bendito y Dios eterno, te doy gracias, Señor, por la vida que me das y por la vida de mis hermanos que estamos reunidos en esta tarde, Señor, dispuestos, Padre nuestro, y anhelantes de un encuentro contigo por medio de tu palabra. Te suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea solamente, Señor, un instrumento, Señor, para que mis hermanos y yo mismo podamos, Señor, escuchar tu mensaje y ser animados y fortalecidos con tu bendita palabra. Pues te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues se acerca la Navidad. Estamos en el periodo que llamamos de Adviento y del que hemos escuchado bastante estos días por medio de estas formas tan prácticas y pedagógicas que nos ayudan a entender mucho mejor el significado de esta importante temporada. Es tiempo de preparación, como decía mi hermano Virgilio, para recibir a Cristo en nuestro corazón. Es tiempo en que la iglesia está esperando el reencuentro con su Señor encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Y si nos damos cuenta, el énfasis de esta temporada está en el futuro que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Está en el futuro que el Señor ha diseñado para la humanidad y para su iglesia. Y por eso es tiempo de recordar las profecías, es tiempo de recordar las promesas que Dios le ha dado a su pueblo. Y en especial hoy hablaremos de una de estas profecías y promesas que afirman que el desierto florecerá. Dice el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 35 que leímos hace un momento: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Desierto, soledad y yermo. Son tres palabras que vienen en este primer versículo, que de suyo evocan a lo mejor una sensación de vacío, de aislamiento, la idea de un espacio silencioso donde a lo mejor el tiempo ni siquiera lo vemos transcurrir, o vienen a nuestra mente esas ideas que hemos visto en la televisión, en el cine, de un desierto totalmente terrible, pura arena, viento, soledad. Desierto, soledad y yermo. Yermo, esta última palabra, dice el diccionario, que es un lugar desolado, sin vida, sin vegetación. Y en pocas palabras, entonces, también es un desierto, ¿sí? Es un lugar sin vida. Y cuando pensamos en el desierto del que habla la Biblia, nos damos cuenta curiosamente que fue
en buena medida en ese desierto donde Dios forjó a su pueblo, donde Dios lo disciplinó, donde Dios lo formó. Dice Deuteronomio 1:31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Fue en ese desierto donde Dios humilló a su pueblo y lo hizo andar durante 40 años. Pero fue también ahí donde lo sustentó y le dio el maná, ese alimento que no conocían ni ellos ni sus padres. Juan el Bautista predicó en el desierto a todo el pueblo la necesidad de un arrepentimiento sincero. No solamente de un remordimiento que nos hace volver a cometer los mismos errores y los mismos pecados. Les habló de un arrepentimiento sincero. Jesús mismo fue tentado en el desierto. Y en algún momento de su ministerio se tuvo que retirar ahí a orar, a presentarle a su Padre todo el dolor, la angustia y la desesperación que sentía. Por tanto, el desierto está de alguna manera entretejido con la historia y la disciplina y la formación del pueblo de Israel. Y precisamente para nosotros esto no es ajeno. Vamos a ver ahorita cuál es la razón. Pero dice el profeta que este desierto y esta soledad, dice, se alegrarán y florecerán. Y no solamente florecerán así como así, porque dice el versículo 2, sino que lo harán, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria la gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Estos tres lugares eran conocidos y famosos por su belleza y representaban vida, representaban prosperidad, porque las caracterizaba la riqueza agrícola que en ellas había. El cedro del Líbano es símbolo de la majestad y de la fortaleza de varias de las imágenes bíblicas que nosotros conocemos. Para muestra un botón, ¿recuerdan en buena medida cómo fue construido el templo del rey Salomón? Pues con cedro traído del Líbano. El Carmelo, su significado quiere decir tierra de jardines. Todos hemos escuchado hablar de la rosa de Sarón, una rosa muy bella que se daba en aquellas regiones. Y el profeta les está diciendo que el desierto florecerá como en aquellos lugares. Por supuesto que el propósito de esta profecía y de esta promesa era evidentemente dar ánimo a un pueblo que estaba extenuado, que estaba cansado, que estaba débil. Y por eso lo sigue exhortando y diciéndoles: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Como sabemos, Israel había pasado varias décadas exiliado. La servidumbre, la humillación, el maltrato que habían estado padeciendo durante todas esas décadas, los habían debilitado bastante. Pero esa debilidad principalmente era una debilidad espiritual. La constante opresión había debilitado su espíritu. Por supuesto que también la mala alimentación y demás los había debilitado
físicamente, pero lo más preocupante era la debilidad de su espíritu. Por eso el profeta les pide que se animen, que pongan en marcha esa recuperación, pero él mismo comienza a preparar los cimientos de su esperanza. Empieza a proporcionarles una palabra que levantará su ánimo. Una persona sin esperanza puede tener manos débiles y rodillas vacilantes. Pero cuando se restaura esa esperanza, cuando tiene algo por qué vivir, cuando él o ella encuentra alguna razón para vivir, saca fuerzas que no sabe ni siquiera que podía tener. Y eso es precisamente lo que hace el profeta con su predicación. Porque esa esperanza y esa fortaleza, por supuesto que no provienen de una palabra vacía, no proviene de un pensamiento positivo tan común en nuestros días que nos dice repite, repite y repite, yo quiero, yo puedo, yo deseo, yo poseo, etcétera, y quién sabe qué tantas cosas más que solo nos engañan y nos dejan peor que cuando estábamos. Este cimiento de la esperanza que el profeta está queriendo compartir viene de una palabra viva, viene de una palabra eficaz, viene una palabra que llega hasta el fondo del corazón de cada uno de nosotros y nos transforma. ¿Y qué mejor palabra para encontrar esa esperanza que escuchar al profeta decir, el Señor mismo vendrá y os salvará? Será Dios mismo el que vendrá. No tu religión, no nuestra denominación presbiteriana, no nuestra tradición, no nuestro familiar o nuestro amigo influyente que tenemos en algún lado, sino que será Dios mismo el que vendrá y nos salvará. El pasaje continúa diciendo, los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos serán abiertos. El cojo saltará, cantará la lengua del mudo. Hermanos, todo esto también son flores en el desierto. Prodigios del Señor que en persona vendrá y nos salvará. Prodigios que afirman con total claridad y con plena certeza que no hay nada imposible para nuestro Dios. De la misma manera que por increíble e ilógico que parezca, el desierto puede florecer por medio de la fe, por medio de lo que nosotros creemos, por medio de la fe en Jesucristo, la humanidad también puede ser restaurada en ese mismo nombre, en el nombre de Jesucristo. Todo puede ser restaurado. He aquí en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué tan grande, qué tan seco es el desierto de nuestra vida? Pensamos que el Señor no puede hacer brotar y crecer flores bellas y cedros imponentes en Él. La historia de vida de cada uno de nosotros es muy diferente. Pero estoy seguro que cada uno de nosotros ha tenido que atravesar su propio desierto. Más amplio, más corto, más intenso, más leve, no lo sé. Pero cada uno de nosotros lo ha vivido. Seguro que muchas veces algunos de nosotros hemos hecho nuestra este pasaje en el libro de los Salmos que dicen, mi corazón está dolorido dentro de mí, terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije,
¿Quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del vientre borrascoso de la tempestad. ¿No nos hemos sentido así en algún momento? ¿No quisiéramos que todo lo que está a nuestro alrededor se perdiera y estuviéramos solos y en paz con nuestro Señor? Porque nuestros problemas nos agobian, nos envuelven. ¿Quién no ha tenido que atravesar el desierto que nos deja a veces la conducta de un hijo contumaz y rebelde, como dice la Escritura? La soledad, los problemas familiares derivados del subempleo o de la falta de empleo. ¿Quiénes no hemos sufrido la impotencia de ver a seres queridos destruir su vida con la adicción? Todos esos han sido desiertos en nuestra vida que hemos tenido que afrontar. Pero dice el Señor que por dura y por fuerte que haya sido la experiencia que hayas pasado o que estés pasando en estos momentos, Él tiene el poder para restaurar tu vida. No sé cómo, no sé cuándo, no sé si tus ojos o los míos lo verán, pero Él tiene el poder de hacerlo. Es cierto que sucederá porque es promesa del Señor y el Señor siempre cumple sus promesas. El desierto, tu desierto, florecerá. Es promesa del Señor. Ese es el anuncio que trae. Dice el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero en la versión Dios habla hoy, este mismo pasaje dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Qué bello pasaje. El desierto que estás viviendo o que viviste, recuerda que el Señor está cerca de tu corazón hecho pedazos, aunque hayas perdido la esperanza. Él está aquí. Esto es buena noticia, esto es el Evangelio, esto es esperanza, esto es promesa del Señor. Y más aún dice allá en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente que lo que pensamos o entendemos. Ni siquiera podemos imaginar la respuesta del Señor. Nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestra imaginación es tan pequeña comparada con lo que el Señor puede hacer en el desierto de nuestra vida. El desierto florecerá, lo afirma el Señor. Ahora bien, todas estas promesas van de la mano de algo que surge en el corazón del verdadero creyente, cuando el Señor lo ha llamado como nos ha llamado a nosotros hoy para seguirle. Hay compromiso, se genera un compromiso. Dice el versículo 8 del pasaje de Isaías 35, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Este pasaje se está refiriendo a la santidad. Dios le había hablado a los israelitas y les había dado una serie de leyes rituales para determinar si una persona era limpia o impura para todos esos rituales que se tenían que realizar.
Pero con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, todo eso ha cambiado y nosotros tenemos libre acceso al Padre precisamente por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es mediante el llamado amoroso, misericordioso y persuasivo de nuestro Señor que nos ha apartado para ser una nación santa. De eso se trata la santidad, de ser un pueblo verdaderamente apartado, pero apartado para glorificarle. No solamente apartado a un lado, apartado para glorificar a nuestro Señor. Y entre muchas otras maneras, para glorificarle por medio de nuestra manera de vivir. Por esto este pasaje nos desliza directamente a la profecía de Isaías 40 que leímos hace un momento en el culto y que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Quién era esa voz que clama en el desierto? Juan el Bautista. Juan el Bautista, que predicaba en el desierto el arrepentimiento sincero para el pueblo. De eso se trata el Adviento, de preparar el camino del Señor para que llegue a nuestro corazón. Ese camino que habla aquí Isaías, que es camino de santidad. El apóstol Pablo nos habla de lo mismo, pero por medio de su carta a los Romanos, en el capítulo 13 que leímos. Yo quisiera leer este pasaje en la traducción del lenguaje actual, que dice así. Si puedes poner también la versión Reina Valera. El pasaje en lenguaje actual dice de la siguiente manera: estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento. Así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Cristo nos proteja. Es por demás hablar de las formas y las maneras que tiene la sociedad en general de celebrar la Navidad. Todos sabemos cómo terminan aquellas fiestas del trabajo, ¿no? Todos los comentarios que se suscitan al día siguiente por todo lo que sucedió y demás. ¿Para qué platicar sobre ello? Sobre todo, comentarios sobre borracheras y malas palabras, que es un pecado muy mal visto entre nosotros como evangélicos, ¿eh? Pero ¿qué decir de nuestras fiestas y de lo que sigue diciendo el pasaje? ¿Qué tal de las fiestas nuestras llenas de contiendas, de envidias, de enemistades, de pleitos, de falta de perdón entre hermanos? Esas reuniones familiares que terminan en problemas por herencia, por terrenos. Cuando la Navidad nos está hablando de otra cosa.
Cuando el Adviento nos está invitando a preparar el camino para el Señor hacia nuestro corazón. Y ciertamente que hay hierros y errores que son evidentes, como los que acabamos de decir. Pero también hay otros que no son tan claros y de los que no somos totalmente conscientes de ellos. Tal vez por la celeridad con que se vive la vida, tal vez porque no nos damos cuenta o los pasamos por alto. Pero por eso el apóstol Pablo escribe en ese tono de apremio y de celeridad. Y les dice, son tiempos importantes y han vivido como si estuvieran dormidos. Despierten. ¿Cuántas cosas, cuántas omisiones, cuántos pecados estarán escondidos en medio de nuestro letargo, de nuestro sueño, de nuestra pereza, de nuestra falta de compromiso con el Señor? ¿Cuánto estará por ahí que ni siquiera hemos advertido? O que hemos pensado en él de momento y preferimos apartarlo, porque hay cosas más urgentes que hacer en ese momento. ¿Cuántas visitas sin hacer? ¿Cuántas oraciones, cuántas intercesiones relegadas ahí por nuestros hermanos que están pasando alguna situación difícil? ¿Cuántos oídos cerrados al dolor de otros? ¿Cuántas manos estáticas, inútiles, sin hacer nada? ¿Cuánto recurso sin compartir para aliviar la necesidad de otros? ¿Cuántas palabras de ánimo o de perdón se han quedado aquí en nuestros labios y no las hemos podido decir por cobardía, por miedo, por la razón que sea? El Señor nos dice, ¿han vivido o hemos vivido como si estuviéramos dormidos? Despierten. Ya casi llega el momento. La salvación está más cerca que cuando creímos en Jesús. Es tiempo de preparar el camino del Señor. Es tiempo de escuchar su llamado. ¿Recuerdan aquella parábola de las bodas? Cuando el dueño prepara todo para la boda de sus hijos y manda invitar a las personas y les dice, ya todo está preparado, los esperamos aquí. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Dice la Biblia, no van, uno se fue a su labranza, el otro a su negocio. No eran cosas malas en sí, eran cosas tal vez importantes para ellos, pero se cerraron a la invitación que se les había hecho. ¿Cuántas veces pasa lo mismo en la iglesia? La asistencia al templo se vuelve en una más de tantas actividades que tenemos que hacer. Está el juego de fútbol americano, la reunión familiar, la reunión con los amigos, la iglesia. Total, todas son cosas buenas. Hay que elegir entre una de ellas. Y el compromiso al que hemos sido llamados, lo dejamos de lado. Queremos ser testigos de cómo ese desierto florece, pero no queremos asumir el compromiso que conlleva una vida de santidad con nuestro Señor. Muchos de los que nos escuchan, al decir que el desierto florecerá, seguramente dirán que estamos locos, que todo es fantasía, que la vida es dura para todos, todo el tiempo, siempre y sin darnos tregua.
que la vida que nos tocó hay que vivirla así y punto. Pero la palabra de Dios nos llama a la esperanza. La palabra de Dios nos llama a reconocer como iglesia que todos los días podemos ver flores en el desierto. En cada familia restaurada hay una flor que crece en el desierto. En cada cristiano que ora por su enemigo a pesar de lo que le ha hecho, crece una flor en el desierto. En cada abrazo que representa un perdón sincero de corazón, una flor crece en el desierto. En cada sanidad, en cada vida transformada, en cada palabra del Evangelio compartida, hay una flor que crece en el desierto. Y esto es promesa del Señor. Quiere el Señor que en esta tarde cada uno de nosotros pueda hacer suya esta profecía, pueda hacer suya esta promesa y le dé fortaleza y ánimo para enfrentar la vida. Que sepan que sus problemas no son eternos, que en Jesucristo hay redención, que para Dios nada es imposible y Él puede transformar la vida de cada uno de nosotros de manera que ni siquiera nos imaginamos. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre trae aliento y esperanza a nuestras vidas. Permite, Señor, que el corazón de cada uno de nosotros en esta tarde, en esta mañana, se sienta alentado, Señor, porque estamos seguros que Dios mismo está en medio de nosotros. Estamos seguros que tú mismo, Señor, pelearás nuestra batalla. Estamos seguros que tú mismo en este caminar difícil, complicado de nuestra vida, Señor, nos tomas de la mano y caminas con nosotros. Te lo agradecemos, Padre nuestro, y te lo suplicamos también en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.